Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos, le apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya tarde. Muchos de los que había oído el discurso creyeron, eran unos 5.000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo? ¿Nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado ese hombre? Que quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre que el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor: eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla,
pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces, y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos aquí presentes en la Basílica de la Concepción y queridos hermanos que seguís, participáis en la Eucaristía en vuestras casas, en vuestras caravanas o roulotte, en las cárceles, en los hospitales, en las residencias de ancianos. Siempre he dicho que esta televisión 13, en esta Eucaristía de las 11 de cada día, hace un bien insospechado, insospechado. ¿Cuánta gente te dice: le he visto en la misa? ¿Cuánta? Donde te menos te lo puedes imaginar. El otro día, hablando con el director de la pastoral de prisiones, me decía: José, en las cárceles de España, también hay mucha gente que sigue la misa cada día gracias a 13 Televisión. Por ello va mi saludo muy cordial también para ellos. Como decía al inicio de la Eucaristía el buen amigo Jesús Luis, el Sábado Santo se celebraba el día 16 a nivel mundial, el Día del Circo. Ciertamente para la Iglesia el Sábado Santo hay algo sublime que pensar, es el Día de la Esperanza. Por ello les prometí tener una celebración para ellos un día después y estoy cumpliendo ahora esa promesa. Son muchos los circenses que en estos momentos están siguiendo la Eucaristía desde sus roulottes, que son su casa, que son su vivienda, que son el cobijo de su familia. El saludo de la Iglesia tiene que ser un saludo cercano, cariñoso, materno, porque la Iglesia es madre de todos nosotros y si tiene hijos preferidos esa madre, son los hijos más necesitados. Y el circense, por su propia naturaleza, claro que necesita ese cariño y esa cercanía. En el 2016, en un encuentro que tuvimos en Roma con el Papa Francisco, tanto circenses como feriantes, terminaba diciendo el Papa: hacéis tanto bien, sembráis tanto bien, que ni siquiera vosotros sois conscientes del bien que hacéis. Allí mismo el Papa Francisco animaba a los circenses y feriantes a ser
promotores, heraldos, no solamente de la paz de Cristo, sino del amor de Dios. E invitaba a hacer partícipes de su herencia cultural, de su herencia de dedicación plena, a hacer felices a los demás, a las nuevas generaciones. Hace días estaba yo en Málaga celebrando 6 bautizos en un circo. No necesitamos catedrales para hacer esos sacramentos. El chapiteau, la carpa, se convierte en un templo magnífico donde acoge a esa familia circense que en torno al altar celebra la fe de sus hijos. El despertar de la vida religiosa después de estos 2 años de parón que han tenido los cistercenses es visible y se puede palpar. Por ello, necesitan de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, de nuestra oración. Han sido 2 años muy duros. Viven de su trabajo de cara al público cada día y sus cuerpos, con esos números súper difíciles que suelen hacer, hay que ejercerles todos los días, hay que tenerle a punto todos los días. Y 2 años para tenerle en reposo son mucho tiempo. Sin embargo, si vamos a ver cualquier espectáculo circense, os daréis cuenta de que no han estado ociosos, que no han estado mano con mano, sino que han seguido entrenando, superándose, haciendo aquello que suele decirse por inercia, ¿no? Lo más difícil todavía, pero lo que es que somos conocedores del mundo interno, o vemos el circo desde su propia esencia, desde sus propias tripas, vemos que es verdad. Un buen circense, un buen artista nunca está plenamente satisfecho de lo que hace. Quiere hacer algo más, quiere superarse algo más, quiere arriesgar algo más. Es una raza de pueblo, porque es especial, cuya característica es vivir de cara a los demás y para los demás, haciendo felices a los demás. Es verdad que es una vida dura, ¿qué digo dura? Durísima. Es verdad que cada día se ponen a examen de que la gente les acepte o no, acudiendo o no acudiendo en masa o en poco a su espectáculo, que es el único medio que tienen de vida. Sin embargo, veréis siempre una casa sonriente y una generosidad inefable. Y sobre todo, tanto en el circo como chapiteau, como en las caravanas, siempre tiene cabida el Señor. Siempre. Dios, ese Cristo resucitado, es un buen amigo, un buen compañero de viaje. Me gusta mucho la expresión de los discípulos de Maús cuando dice Lucas que Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Es una frase que cuando hago sacramentos en el circo la suelo usar con frecuencia, porque es tan bonita. Jesús en persona que camine con ellos, que haga la vida itinerante con ellos. Y si a eso le unimos el anhelo de Papa Francisco, que vayan anunciando el Evangelio y el amor de Dios allá donde llegan, pues yo creo que entonces tenemos que estar más que gratos, por una parte a Dios, que es Padre Providente y que cuida de sus hijos, y por otra también a la Iglesia, que no les deja abandonados, no debe dejarles abandonados. El Evangelio, hermanos, nos revela que Jesús se hace presente de unas maneras insospechadas y con una delicadeza materna o paterna, como vemos en el Evangelio de hoy. Unas brasas y unos peces asados les están esperando a esos pescadores, por modo de decir,
que han estado toda una noche trabajando y no han cogido nada. La palabra que les dirige Jesús casi es ofensiva. Muchachos, ¿tenéis pescado? Hombre, venimos de pescar. Toda la noche hemos estado trabajando. ¿Cómo no vamos a tener? ¿O es que lo dudas? Pues no, contestaron, no tenemos. Había sido una noche inútil de trabajar, de esfuerzo. Por ello, Jesús les hace una propuesta. Echad las redes a la derecha y encontraréis. Esa obediencia de echar las redes, donde Jesús les dice, tienen un premio que no se lo podían imaginar y menos creer. 153 grandes peces, dice, que casi reventaba la red. Es el fruto a la obediencia, pero es el fruto también al haber confiado en ese forastero que todavía no saben que es Jesús, esa raíz de este milagro que San Juan dice a Pedro y a los demás, seguramente, segurísimo, aquel que está en la playa es Jesús. Y así fue. Por ello dice Jesús, esta fue la tercera vez que Jesús apareció después de resucitar de entre los muertos. Hermanos, la obediencia a Cristo para nosotros también es signo de productividad, al menos aunque sea espiritual, pero también material. Nunca por desobedecer a Dios las cosas nos pueden ir bien. Mejor es caminar a la par de aquello que el Señor nos va indicando. Y si el milagro no lo vemos, limpiémonos también los ojos, que a lo mejor es porque no tenemos capacidad, como muchas veces se dice en el Evangelio, en los episodios, el mismo episodio de Maús, ¿no?, que no habían reconocido a Jesús porque no estaban capacitados para ello. Nosotros queremos pedir al Señor que nos dé la capacidad de reconocer a Cristo resucitado en nuestra vida. Lo digo a los que estáis aquí, lo digo a los que están en sus casas o en la enfermedad. Hay personas que me han dicho, Padre, rece por mis enfermos. Hay personas que lo necesitan. Pues claro que les vamos a tener. También en mi familia tenemos gente que está necesitando de ese levántate y camina, que diría Jesús en el Evangelio, de ese ver cómo Jesús se tiende o les extiende la mano, les acerca el corazón y reanima, conforta, alienta, consuela a todas esas personas que están sufriendo la debilidad de una enfermedad. Vaya para ellos también mi afectuoso cariño y bendición. Queridos hermanos, presentes y ausentes, pero sobre todo circenses y feriantes, el Señor siempre camina con nosotros, no lo dudemos ni un momento. Abramos las puertas a Cristo de par en par. Él es el mejor de los amigos, el mejor de los compañeros y la mejor de las riquezas que podemos dejar en herencia a vuestros hijos, una herencia de fe, una herencia de fidelidad y de amor a Dios y a la Santa Iglesia, y una herencia de trabajar incansablemente para hacer felices a los demás, exigiéndose a uno mismo el máximo de lo que puede dar un cuerpo humano. Que Santa María, la Madre de la Pascua, la Madre de la Alegría, la Madre del Resucitado, nos acompañe, os acompañe, nos conforte y sobre todo nos haga sentir el gozo de saber que merece la pena esperar, porque a su debido tiempo, como le ha sucedido a ella, ha podido, después de la experiencia del dolor, contemplar que Dios ha resucitado a su Hijo para ser el que nos va abriendo el camino para que un día lleguemos a la morada de la eternidad.